El grupo consultor GES Ecuador a continuación presenta el estudio de impacto ambiental ex post y el plan de manejo ambiental de la empresa Utopía Farms UTF SAS Finca Floricampo. Como datos generales del proyecto, tenemos que el mismo se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha, parroquia San José de Ayora, Ciudadela Nápoles, calle Panamericana Norte vía Otavalo, kilómetro 2,5, frente al complejo judicial de Cayambe. De acuerdo al código SIU, la actividad del proyecto corresponde al cultivo de flores en viveros, una florícola bajo invernadero mayor a 15 hectáreas. La empresa dispone de 8 fincas diferentes en el Ecuador, cultivando una gran selección de rosas y variedad de flores de campo. La finca Floricampo está conformada por 437 empleados, en una extensión de 97 hectáreas. Además, la empresa cuenta con las siguientes certificaciones. Rainforest Alliance, el cual garantiza que las fincas de Esmeralda se manejen de acuerdo con rigurosos estándares ambientales, sociales y económicos. La certificación Flor Ecuador vela por el cumplimiento de la legislación ecuatoriana en temas sociales y ambientales, promoviendo así la agricultura sostenible. La certificación BAS, el cual promueve el comercio seguro en comparación voluntaria con gobiernos, agencias fronterizas, autoridades de control y organizaciones internacionales. Silver Rose honra el productor del año por la horticultura responsable y sostenible. Y por último, la certificación huella de carbono, el cual es otorgada a la empresa que mide activamente las emisiones directas de gases de efecto invernadero. El proceso productivo que se lleva a cabo en Finca Floricampo ha sido plenamente establecido y controlado para su correcto desarrollo, respetando al mismo tiempo el proceso de calidad y las buenas prácticas ambientales, cumpliendo íntegramente con todas las leyes y normativas de los diferentes entes de control. Este proceso comienza con la etapa de preparación de suelo. Es aquí donde se humedece e incorpora materiales como cal y compost con la finalidad de abonar la tierra. Posteriormente tenemos la etapa de siembra y la etapa de labores culturales. En la etapa de labores culturales se realiza la eliminación de tallos defectuosos, ya sean estos muy gruesos o muy delgados. Posteriormente tenemos una etapa de fumigación, la cual se realiza con el objetivo del control fitosanitario del cultivo, en donde se aplica diversos productos químicos que tienen la finalidad de mantener al cultivo libre de plagas. La siguiente etapa es la fertilización, la cual es una de las actividades esenciales, ya que mediante esta se incorpora la cantidad de nutrientes básicos que las flores necesitan para su desarrollo. Estos nutrientes son suministrados de manera física y periódica. A continuación tenemos la etapa de cosecha y la etapa de clasificación. Posteriormente a estas dos etapas tenemos la fase de embocheo. Aquí las flores ya clasificadas de acuerdo a su color y variedad son envueltas y enviadas al cuarto de enfriamiento. En el cuarto de enfriamiento, las flores ya embochadas reposan en una solución de preservantes a una temperatura entre 1.5 y 2.5 grados centígrados durante el tiempo que sea necesario hasta la próxima fase. Posteriormente tenemos la etapa de empaque, en donde se procede al corte de los tallos para que posteriormente cada bonche sea envuelto en papel, cartón y plástico. La finca Floricampo dispone de las siguientes instalaciones: un invernadero, el cual se encuentra cubierto con material permanente.
La unidad de riego del 1 al 4, una bodega general de insumos para la aplicación interna y externa dentro del proceso productivo. Un taller mecánico de mantenimiento, el cual se encuentra debidamente señalizado y organizado en cada una de sus secciones. Se encuentra además con un área de compost, el cual está provista de un techo. Es aquí donde se realiza la compost en seco de aquel producto rechazado procedente de la etapa de siembra. Además, también se cuenta con un centro de separación de desechos y residuos. También dispone de la infraestructura necesaria para el uso del reservorio, del generador eléctrico, para el almacenamiento de diésel y también para el aseo personal de los fumigadores. Cuenta además con oficinas administrativas, un área para el comedor, servicios higiénicos y áreas verdes. En cuanto a la descarga de aguas residuales, es importante enfatizar que la empresa cuenta con la autorización para el uso y aprovechamiento de agua, la cual es utilizada para el riego, la post cosecha, baterías sanitarias y el comedor. Es así que tenemos dos tipos de efluentes. El primero corresponde a las aguas negras y grises, el cual es generado en el área de servicio higiénico y lavabos administrativos. Esta descarga de aguas grises y negras es conducida a través de tuberías internas hacia el alcantarillado, mientras que las aguas negras y grises de los servicios higiénicos y lavabos distribuidos por la finca son conducidas por una tubería interna hacia un pozo séptico. Es así también que el agua resultante de la limpieza y preparación de alimentos en el comedor de la finca se dirige hacia una tubería interna, hacia una trampa de grasas y posteriormente al pozo séptico. Aquí es importante indicar que todas las aguas negras y grises se dirigen al alcantarillado, ya que en la finca existe un desnivel por donde no pasa la tubería que conduce el agua hacia el sistema de alcantarillado. Debido a esto, la finca hace uso de sus tres pozos sépticos. El segundo efluente es el agua residual del proceso, el cual es principalmente usado en el riego y en la post cosecha. Posteriormente, esta agua es descargada al río Pilubí, previo al tratamiento del mismo. Para el tratamiento de este tipo de agua residual se utiliza una trampa de carbón activado y un desarenador para posteriormente descargar esta agua tratada al cuerpo receptor. En la imagen inferior se observa el mecanismo del desarenado, cuyo objetivo es disipar la velocidad del agua y de las turbulencias, permitiendo así el material sólido en suspensión que se deposite en el fondo, para posteriormente ser descargado al río. Por otra parte, el carbón activado funciona como medio filtrante para eliminar los compuestos orgánicos, inorgánicos, producto del proceso industrial. Es importante señalar que los monitoreos de agua residual que fueron realizados en la empresa indican que la finca se encuentra dentro de los límites máximos permisibles, de acuerdo a la normativa ambiental vigente. Los resultados de este monitoreo se encuentran dentro del documento de diagnóstico ambiental de línea base. En cuanto a la generación de desechos, la empresa Floricampo genera desechos no peligrosos, peligrosos y especiales. Dentro de los desechos no peligrosos encontramos plástico, cartón, papel y chatarra, los cuales proceden del área de producción de las oficinas y de servicios auxiliares.
Estos desechos son entregados a un gestor ambiental calificado ante el Ministerio del Ambiente. Como desechos peligrosos tenemos los lodos contaminados con plaguicidas provenientes del tratamiento de efluentes, las mangueras, los accesorios de los sistemas de fumigación, los desechos de preservantes tóxicos utilizados en la post cosecha y las pilas o baterías que contienen metales pesados. Estos desechos generalmente proceden del proceso productivo y de servicios auxiliares. Para la disposición final de los mismos tenemos la deshidratación, sistema de lavado-reciclaje, un tratamiento térmico, incineración y la fragmentación-reciclaje. Dentro de los desechos peligrosos también tenemos los suelos y materiales contaminados con hidrocarburos u otras sustancias peligrosas, los desechos sólidos contaminados con materiales peligrosos, los aceites minerales usados, las baterías a base plomo y o que contengan mercurio, cadmio u otro material peligroso, la chatarra contaminada, los desechos biopeligrosos activos resultante de la atención médica. Como desechos peligrosos también tenemos el aceite, grasas y ceras que fueron usados o también que se encuentren fuera de las especificaciones. La luminaria, lámparas, tubos fluorescentes a base de mercurio, el material filtrante y o carbón activado con contenido nocivo. Estos desechos son producidos en el área de mantenimiento, el cual se aplicará tratamiento térmico, incineración, filtración, trituración como métodos de su disposición final. Además, la empresa generará desechos peligrosos contaminados con fluidos corporales, objetos cortopunzantes que han sido utilizados para procedimientos médicos, así como aquellos fármacos caducados o fuera de especificaciones. Estos tipos de desechos proceden de servicios higiénicos, cuya disposición final será a través de la inactivación biológica, tratamiento físico o incineración. Otro tipo de desecho peligroso es aquel considerado como especial, como por ejemplo los envases vacíos de agroquímicos, de aquellos químicos tóxicos, los plásticos de invernadero, los neumáticos usados o parte de los mismos, aquellos equipos eléctricos que se encuentran en desuso. Este tipo de desechos proceden principalmente del proceso productivo y del control de calidad. Su disposición final será a través de un tratamiento físico, térmico y o de fragmentación. El área de influencia directa se considera toda el área de implantación del proyecto, es decir, donde se encuentran sus actividades y donde se encuentran los equipos, bodegas, oficinas, áreas verdes e instalaciones en general, ya sea de manera permanente o temporal. Para el efecto, se consideraron los linderos y alrededores inmediatos de la finca, los cuales pueden verse afectados por su ejecución. En cambio, con el área de influencia ambiental indirecta, es aquel espacio físico el cual se vería afectado de manera inmediata por efectos positivos o negativos, como resultado del desarrollo de las actividades del proyecto. Para eso, se tomaron en cuenta algunos factores como la ubicación del proyecto, el uso del suelo, la densidad poblacional, las actividades económicas que predominan en el sector, así como los componentes agua, aire, suelo, entre otros. Con las consideraciones mencionadas se han determinado un área de 100 metros a la redonda,
a partir del perímetro del terreno de implantación de la finca. Se refiere a la identificación y evaluación de los impactos ambientales potenciales en el área de influencia del proyecto Utopía Farms, finca Flor y Campo, a partir de la ejecución de las actividades de las mismas y su interacción con el entorno natural y sociocultural. Como resultado se obtuvieron un total de 145 impactos, de los cuales 102 son negativos y 43 positivos, acorde a la fase de operación, mantenimiento y cierre o abandono de finca. Estos impactos principalmente son en el componente físico, la alteración de la calidad del aire por emisión de vapores, gases y malos olores, la alteración por el incremento de los niveles ruido generado por las actividades de la finca, la alteración de la calidad del aire, afectación del suelo por desechos sólidos peligrosos y no peligrosos, y la afectación de la calidad del agua del cuerpo receptor cercano. En cuanto al componente biótico, encontramos la alteración de la fauna y flora local, mientras que dentro del componente socioeconómico se precisa principalmente impactos positivos, tales como el incremento de la calidad de vida, la salud y seguridad ocupacional, la dinamización económica, la potenciación de servicios, la contratación local, etc. En cuanto a la evaluación de la normativa ambiental vigente, se evaluó un total de 80 literales de cuerpos legales como el Código del Ambiente, el Reglamento al Código del Ambiente, el Acuerdo Ministerial 097A, la normativa técnica ecuatoriana, etc. Como resultado, se obtuvo que 71 literales presentan conformidad y no existió ninguna no conformidad, tanto menor ni mayor. Cabe mencionar que 9 literales fueron calificados como no aplica, debido a que los literales que fueron evaluados no corresponden y o involucran actividades que se realizan en la finca, o a su vez corresponden a actividades repetidas previamente evaluadas. Además, la empresa no presentó eventos de emergencia de tipo ambiental, de mediaciones, accidentes, ni tampoco se llevó a cabo actividades de cierre y abandono. Bajo este contexto, y con la finalidad de medir el porcentaje de cumplimiento de las actividades establecidas en la normativa, se consideran únicamente aquellas actividades que aplicará su ejecución. Es así que estos 71 literales representan el 100% de cumplimiento, como se puede observar en la gráfica superior. Una vez identificado y evaluado los impactos ambientales y la normativa ambiental vigente, se abarcará el manejo de todos los aspectos a través de medidas que la empresa deberá realizar para garantizar una adecuada gestión ambiental. Este plan de manejo ambiental está compuesto por subplanes tales como el de prevención y mitigación de impactos, el manejo de desechos sólidos, el de comunicación y educación ambiental, el de relaciones comunitarias, el de contingencias, el de monitoreo y seguimiento, el de rehabilitación de áreas contaminadas y el de cierre, abandono y entrega del área. Las actividades que se proponen en el plan de manejo ambiental están diseñadas para que cada fase de operación del Floricampo cumpla con la legislación ambiental vigente ante la autoridad ambiental. Aquí, cada actividad está propuesta para que sea aplicable según las acciones que realice el área operativa. Además, todas las actividades del plan de manejo ambiental describen tareas o medidas propuestas
a realizarse que van en función de indicadores, medios de verificación, cronograma de plazos, responsables y frecuencias. En general, las medidas propuestas dentro de este plan se encaminan a la prevención y control de la mitigación de impactos ambientales negativos y potenciar impactos ambientales positivos. Como primer subplan tenemos el de prevención y mitigación de impactos. Este tiene como objetivo el de prevenir o mitigar los impactos negativos producidos por la generación de gases de combustión, los niveles de ruido y vibración por las fuentes fijas y móviles. Es necesario recalcar que cada uno de sus planes serán aplicados en el mismo área, es decir, en el área de implantación del proyecto Utopía Farms Finca Floricampo, cuyo responsable será el área ambiental. Además, cada subplan tendrá su respectivo código. Dentro del programa de prevención y control de la contaminación, encontramos medidas tales como realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de aquella maquinaria que se utiliza en la finca Floricampo, como por ejemplo el mantenimiento que se debe realizar al generador eléctrico. Esta medida tiene una aplicación anual y su medio de verificación corresponde al registro de mantenimiento y, en el caso del generador, el registro de horas de funcionamiento del mismo. Aquí también se detalla medidas como el de realizar limpieza a la trampa de grasas utilizadas en el comedor, así como el tratamiento y mantenimiento al sistema hidráulico, los cuales se realizará de forma semestral y serán verificados a través del registro de limpieza y mantenimiento. Es importante mencionar que el registro se debe detallar como datos mínimos la actividad que se ejecutó, la fecha, el motivo y la firma de quien lo realizó. En cuanto al programa de almacenamiento de insumos químicos, los mismos no deben estar colocados directamente en el piso, sino que deben estar sobre plataformas o pallets y contar con una adecuada ventilación e iluminación. Estos productos químicos serán almacenados según su compatibilidad química y a su vez sobre un cubeto de contención de derrames al 110% de su almacenamiento. Su frecuencia será de forma anual y su medida de verificación corresponderá a los registros fotográficos y las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados. En cambio, para almacenamiento de combustibles, los tanques de almacenamiento deberán mantenerse herméticamente cerrados, ubicados a nivel del suelo y aislados mediante una superficie impermeable, como por ejemplo el hormigón. De esta manera se evitará la infiltración y contaminación al ambiente en casos de derrames. De igual forma, se debe estar ubicado sobre un cubeto al 110% del volumen almacenado. Su frecuencia es de forma anual y también será verificado a través del registro fotográfico. Como segundo subplan tenemos el de manejo de desechos, cuyo objetivo es instaurar la minimización y clasificación de desechos. Las medidas que encontramos dentro de este programa están encaminadas hacia una adecuada gestión de sus desechos, como por ejemplo, entregar todos los desechos peligrosos a gestores autorizados, cuya frecuencia será anual y será verificada a través de los manifiestos de entrega, otorgados por el gestor ambiental calificado. En cuanto al almacenamiento de desechos peligrosos, el material deberá estar debidamente etiquetado y rotulado, indicando los riesgos, peligros y precauciones al momento de su manipulación. También se deberá mantener limpio todos los sitios de la finca
evitando así la acumulación de los residuos de cualquier tipo, sea peligroso o no, a través de contenedores destinados para cada uno de estos. Además, se deberá mantener en diferentes áreas el almacenamiento temporal de residuos peligrosos y no peligrosos. A su vez, este área debe contar con un cierre perimetral, su respectiva señalética y cumplir con todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental vigente. Estas medidas serán de aplicación anual y sus medidas de verificación corresponderán al principalmente registro fotográfico. Aparte de la entrega de desechos o equipos que contienen sustancias químicas utilizadas hacia un gestor autorizado y que deben ser verificadas a partir del manifiesto único, el certificado de disposición final o el registro de desechos, también se presentan medidas para el manejo de residuos vegetales resultante de la poda, el cual será utilizado para la elaboración de compost o aplicación como abono verde cuando lo amerite, y a su vez será verificado a través del registro fotográfico. Finalmente, dentro de este programa tenemos medidas encaminadas al cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional, como por ejemplo el de obtener el registro generador de desechos con una frecuencia anual, y su medio de verificación será el mismo registro generador de desechos que emite la autoridad ambiental. Posterior a la obtención de este registro, se debe realizar la declaración anual de desechos peligrosos y a su vez presentar a la autoridad ambiental el plan de minimización de desechos peligrosos. Como tercer subplan tenemos el de comunicación, capacitación y educación ambiental. Aquí el objetivo es capacitar al personal sobre las actividades a realizarse dentro de la empresa para minimizar los impactos ambientales negativos. Aquí encontraremos medidas tales como la capacitación del PMA, el plan de contingencias, capacitaciones en el manejo de plaguicidas y agroquímicos, capacitaciones en temas de primeros auxilios, así como para un correcto manejo y almacenamiento de desechos peligrosos y no peligrosos. La aplicación de estas medidas son de frecuencia anual y principalmente serán verificadas a través del registro de asistencia, el cual debe estar firmado por los asistentes, el temario desarrollado durante la capacitación o a través de un registro fotográfico. Como cuarto subplan tenemos el de relaciones comunitarias. Tiene como objetivo mantener la comunicación activa y una buena relación con la comunidad que se encuentra dentro del área de influencia de la florícola. Encontramos medidas tales como llevar un registro de sugerencias, presentar la información acerca de la gestión ambiental al ingreso de la finca, y el de realizar encuestas a la comunidad sobre la percepción y perturbación de ruido provocado por la fase de operación del proyecto. La frecuencia de aplicación de estas medidas serán de acuerdo a la existencia de alguna sugerencia y o denuncia, de forma semestral y de forma única correspondientemente, y serán verificadas a través del registro de denuncias solucionadas, un registro fotográfico y el registro de encuestas. Cabe precisar también que en caso de comprobarse una afectación ambiental de forma técnica, la finca deberá indemnizar y o compensar al afectado o afectados, cuando lo amerite, y su medio de verificación será el informe de cumplimiento de sus actividades. Como quinto subplan, tenemos el de contingencias. Aquí se definen los lineamientos para responder efectivamente ante contingencias ambientales
que podrían ocurrir por eventos fortuitos, naturales y o antrópicos. En este programa encontramos medidas preventivas tales como el de contar con un plan de contingencias y emergencias, la conformación de brigadas, el mantener señalética con los números de emergencia en lugares visibles, la dotación de equipos de protección personal acorde al perfil ocupacional que desarrolla dentro de la empresa, el mantenimiento de buenas condiciones de la señalética y la realización de simulacros en temas de incendios y derrames de químicos. Cada una de estas medidas tendrá una frecuencia de aplicación específica y serán verificados a través de plan de contingencia elaborado, el listado de brigadas y sus respectivas responsabilidades, a través de inspecciones in situ, a través de la presentación de registros de entrega del equipo de protección personal, registro fotográfico y del registro de simulacros. Aparte también se deberá mantener operativos los recursos definidos en el plan de emergencia, como por ejemplo las luces de emergencia, los extintores y los detectores de humo, así como mantener un kit antiderrames en el área de almacenamiento de productos químicos, el cual será usado en casos de ocurrencia de derrames. Además, se deberá mantener un plan de contingencias específico frente a cualquier situación que afecte la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales. De igual forma, cada medida tiene su respectiva frecuencia de aplicación, ya sea esta de forma trimestral, semestral o anual, y sus medidas de verificación serán los checklists de inspección, la verificación in situ, el registro fotográfico y la elaboración del plan de contingencia específico. Como sexto subplan tenemos el seguimiento ambiental. Aquí se verifica el cumplimiento de los límites máximos permisibles de la normativa ambiental vigente. Este programa se contempla la realización de monitoreos al agua de descarga de la finca Floricampo, de acuerdo a la tabla 9 del anexo del Acuerdo Ministerial 097A, así como el de realizar monitoreos de los parámetros seleccionados, los cuales son acorde a las actividades desarrolladas dentro de la finca, debido al uso de fertilizantes agrícolas, plaguicidas, entre otros. Estos parámetros corresponden al caudal volumétrico, pH, temperatura, color real, sólidos suspendidos totales, amonio expresado como nitrógeno, cobre, cromo, fósforo, manganeso, zinc, DBO, DQO, fenoles, nitrógeno total y sustancias tensoactivas. Estos serán realizados de forma semestral y su medio de verificación serán los informes de monitoreo a cargo de un laboratorio acreditado, la cadena de custodia, el protocolo de muestreo, el certificado de acreditación y o registro fotográfico. Además, se deberá implementar un registro de efluentes generados en donde se indiquen las coordenadas, la elevación, el caudal de descarga, el tratamiento existente y el tipo de hidráulica. Su aplicación será de forma anual y será verificado a través del mismo registro de efluentes. Además, se realizará monitoreos de suelo a fin de cumplir con el anexo 2 del Acuerdo Ministerial 097A. Este monitoreo será de los parámetros seleccionados previamente, acorde a las actividades desarrolladas dentro de la finca. Siendo así estos, la humedad, el pH, la relación de absorción de sodio en peso seco,
boro soluble en agua caliente, pesticidas organoclorados en peso seco y cobre. Su aplicación será de forma semestral y se verificará a través de los informes de monitoreo de suelos, la cadena de custodia, el protocolo de muestreo, el certificado de acreditación del laboratorio y o registro fotográfico. También se deberá presentar los reportes de monitoreo e informes de desechos generados dentro de la finca hacia la autoridad ambiental, así como el de realizar una evaluación base ambiental de ruido de forma anual y única respectivamente. Aquí los medios de verificación corresponden al oficio de entrega y recepción a la entidad de control y el informe de monitoreo de ruido. Aparte, se deberá realizar inspecciones y reuniones de revisión del cumplimiento del PMA de forma trimestral, cuya verificación será a través de las actas de seguimiento. También se deberá presentar la auditoría ambiental de cumplimiento y su respectiva actualización del plan de manejo ambiental de requerirse. Esta medida aplicará el primer año una vez emitida la licencia y posteriormente cada 3 años. Su verificación será a partir del ingreso de la auditoría ambiental de cumplimiento a la entidad de control. Y finalmente deberá mantener actualizada la póliza de fiel de cumplimiento al PMA. Su frecuencia es anual y su medio de verificación corresponde al registro de póliza vigente. Como séptimo subplan tenemos el de rehabilitación de áreas contaminadas. Su objetivo es rehabilitar el entorno del área de influencia directa del proyecto si se determina contaminación ambiental. Aquí encontraremos medidas tales como presentar el informe de remediación por las actividades de la florícola. Aquí encontraremos medidas tales como la presentación del informe de remediación ejecutada, el establecer un plan de remediación ambiental, el cual debe disponer de procedimientos de remediación, y por último, los suelos que estuviesen contaminados serán enviados a gestores autorizados para su disposición final. Estas medidas serán aplicadas cuando la merite y a su vez verificadas a través de los oficios de ingreso y recepción del informe, el informe de rehabilitación, facturas de pago, el manifiesto de residuos entregados correspondientemente. Como último subplan tenemos el de cierre y abandono, cuyo objetivo es restablecer las condiciones ambientales del área de influencia directa de la florícola una vez concluidas las operaciones. Este programa aplicará cuando la empresa entra a su fase de cierre y abandono, desarrollándose actividades como la de comunicar a la autoridad ambiental en el caso de cierre y abandono y entrega del establecimiento, con una antelación de 30 días. También el de presentar a la autoridad ambiental el correspondiente plan de cierre y abandono, el cual debe detallar todas las actividades a ejecutarse, y finalmente, una vez aprobado el plan de cierre y abandono, se procederá a ejecutarlo, según el cronograma de trabajo, y una vez finalizado, se debe presentar el informe de cumplimiento del plan de cierre y abandono a la autoridad ambiental. Estas medidas se aplican cuando ocurra esta fase y serán verificadas a través del oficio de notificación de la autoridad ambiental, los oficios de aprobación y ejecución y oficios de entrega del informe de cierre y abandono. Se agradece por la atención brindada y en caso de requerir de mayor información y detalle, el estudio de impacto ambiental se encuentra en la página www.gestecuador.com. Los comentarios y observaciones serán receptadas a través de los números que se ven en pantalla. Muchas gracias.